Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostbite y seguimos con la serie de mascotas. En este caso vamos a estar hablando del esqueleto, esta mascota que sirve para el alquimista, que se compra en la tienda. No sabemos si en algún momento va a salir en la parte gratis o va a salir gratis, pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de ello, qué beneficio le da a la clase, qué beneficio nos da para todas las clases y demás. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Vámonos para el juego. Bien, y estamos acá dentro del juego, sí, lo repito una vez más, siempre que subo un video de las clases de las mascotas, voy a estar mencionando esto. Recuerden que es una serie de videos donde podemos ver un primer video donde hablamos y mostramos las características generales de las mascotas, cómo se sube de nivel, cómo se suben las habilidades y demás. Así en este caso ya tenemos las mascotas a nivel 5 y ya tenemos todas las habilidades legendarias. Y recuerden que esto lo estamos grabando desde la OBT 1.22, lo cual puede variar un poco los números de acá a que ustedes estén viendo el video, ¿sí? Pero estos números que están acá de porcentaje, ¿sí? Bien, y repito una vez más, la mascota tiene o mejora dos habilidades de la clase que ya funcionan o que ya están activas, y se le da una tercera habilidad, y a su vez tiene una habilidad pasiva, que es esto que está acá, que figura en la armadura más 10, ¿sí? Cada mascota tiene un beneficio exclusivo pasivo que sirven para todas las clases. O sea, yo me puedo poner una clase de tanque, una clase de mago, una clase de lo que fuese, y voy a tener 10% más de armadura con esta mascota, ¿sí? Esto sirve para todas las clases. Ahora, si vos te pones esta mascota y además te pones alquimista, porque esta mascota funciona para alquimista, vas a tener estos beneficios de la clase. Así que vamos a ver cuáles son esos beneficios. Vamos a ir yendo para una zona de farmeo, así también lo probamos, y vamos a estar hablando de esto, ¿sí? Tengan en cuenta entonces, como digo, alquimista, ¿sí? Alquimista, ropa media, frascos, y tenemos este tiro largo, ¿sí? Que este tiro largo lo que hace es que durante 10 segundos, ¿sí? Yo lo tengo acá, el alquimista el 4 al máximo, obviamente, ¿no? Durante 10 segundos el alquimista entra en un estado en el que el rango de sus ataques con un frasco aumenta un 100%, pero el daño inicial del frasco se reduce 5%. O sea, lo que hace esto es, si sabemos que el frasco no tiene ni distancia corta ni distancia larga, tiene una distancia media, y lo que hacemos es con este ataque es aumentar ese rango al doble. O sea, pegamos mucho más lejos, pero el daño inicial se reduce un poquito, pero la distancia larga sirve y mucho, ¿no? Ahora, ¿qué hace la mascota? La mascota a esta clase, a esta habilidad de tiro largo, la potencia, la mejora, y lo que hace es darle una velocidad de ataque de un 20%. O sea, vas a poder pegar más de lejos, vas a tener un pequeño daño inicial reducido, pero vas a pegar mucho más rápido, un 20% más rápido, que siempre el 20% es bastante interesante, ¿sí? Igual recuerden que todos estos números pueden llegar a cambiar. Bien, segunda habilidad que tenía el alquimista. La segunda habilidad era esto: cuando vos le vas pegando con el frasco, nosotros sabemos que se le van acumulando unos numeritos arriba de la cabeza, que esos son los daños o los efectos que tenga el frasco, ¿sí? Cuando usas esta habilidad, esos efectos se los sacas, y lo que hace esto es que aumente la velocidad del movimiento del alquimista entre un 5 y un 20%, ¿sí? Dependiendo la cantidad de acumulación de frasco que tenga arriba, ¿sí? Pero aumenta la velocidad del alquimista y me restaura la vida entre un 8 o entre 8 y 32 puntos, y esto es durante 4 segundos. O sea que es bastante interesante, ¿sí? El efecto de la escapada depende de la cantidad de efectos eliminados. Obviamente, como le digo, no es lo mismo pegarle un golpe, pegarle dos, pegarle tres o pegarle cuatro. Depende de la cantidad de golpe que se acumule en su cabeza del enemigo. Al momento de usar esta habilidad no vamos a tener más velocidad y más vida, ¿sí? O nos vamos a ir curando en el tiempo. Pero la mascota a esta habilidad le agrega lo siguiente: reduce la velocidad del enemigo del enemigo un 17% durante 3 segundos. O sea, esto, así como se llama, es una escapada. Lo que sirve es, bueno, yo te estoy haciendo daño, estamos peleando, y veo que me estás por ganar. Bueno, yo te saco los efectos del frasco, pero me voy a mover más rápido para escaparme y me voy a ir curando mientras me escapo, y a su vez vos te vas a hacer más lento. ¿Se entiende, no? Esas son las mejoras que tienen esta clase o esta mascota para la clase. Pero a su vez, así como dijimos que tiene una habilidad extra, que en este caso es la habilidad de armadura, ¿sí? Una habilidad pasiva que lo que hace que es darme más armadura, también me agrega otra habilidad, que es esto que está acá, que se llama paciencia mortífera. Si el alquimista no se mueve durante un segundo, su daño aumenta un 10%, ¿sí? Vamos a entrar a una zona y vamos a probar de qué se trata todo esto. O sea que si yo me quedo quieto, mi daño aumenta. Está bastante interesante. En otra mascota habíamos visto que al contrario, si yo me movía más de un segundo, me aumentaba el daño, ¿sí? Entonces,
Wow, miren cómo se me pone la mano. Acá no se ve. Pero miren el poder ese que tengo ahí en la mano. Eso es porque estoy quieto. ¿Sí? Si yo me muevo, se va. Pero si yo me quedo quieto, aparece. Eso es la habilidad pasiva. La verdad que está bueno los efectos nuevos que le das. O sea, yo cuando tenga eso prendido, quiere decir que voy a estar haciendo más daño, ¿sí? Bien, vamos a probar el tiro largo. Pasa que el tema de que acá estamos, obviamente que esto deberíamos probarlo con un jefe o en una zona PvP, porque acá obviamente que los bichos tienen poca vida, pero en teoría yo lo que hago con esto es agrandar el coso y voy a estar pegando más rápido. ¿Sí? O sea, no solamente pegamos más lejos, sino que pegamos más rápido y a su vez, si me quedo quieto, se me activa eso, ¿sí? Me sube la velocidad de ataque y pegamos más lejos. Ahora vamos a tratar de buscar un gigante. Vamos a tratar de acumularle 2 golpes. Pasa que como le digo, esto no lo podemos probar. Porque si yo le pego 1, 2, me tomo su vida, me hago más rápido, me curo y él se hace más lento. ¿Sí? Fíjense que lo dejamos sumamente atrás. Vamos a probar con un gigante o algo que tenga un poco más de vida. Me gustan los efectos o las habilidades o los dibujos nuevos que aparecen, ¿no? Bien, vamos a ver 1, 2, 3. Me tomo velocidad, me curo y me voy. Bueno, pasa que lo maté y se murió, ¿no? Pero está bastante interesante. Y el tema ese del daño, ¿no? Si vamos a encontrar, yo le pego, bueno, el tema es ese. Vamos a probar con un gigante, quedarme moviéndome, pegándole un tiro a ver cuánto le hago de daño. Bien, vamos a probar con el oso. O sea, yo estando en movimiento le pego 44 de básico, ¿sí? Después obviamente que la quemadura, bueno, lo mata. Pero le pegamos 44. Vamos a ver si consigo otro oso. Bueno, acá está el gigante este. Vamos a pegarle. 44 de básico, sí. Nos vamos. Ahora me voy a quedar quieto. Sí, vamos a llamarlo. Le pegamos 44 el básico. Bien, me voy a quedar acá quieto que se me prenda la mano. Ahí ya tengo activada la mano. Y le pegamos 48. ¿Cuánto es en teoría lo que aumentaba? Un 10%. Aumenta el daño un 10%. De 44 a 48. La verdad que es más lindo la animación nomás que en sí el daño, ¿no? Un 10% no se nota mucho. Pero bueno, hay que tener en cuenta de que aumenta la velocidad. Sí, igual esto nosotros nos podemos ir moviendo. O sea, no solamente que nos movemos más rápido, sino que podemos pegar más lejos. Ah, complicado. Igual esta clase se usa mucho más para PvE, ¿sí? No hay mucha gente, o sea... He visto algunos PvPs de alquimista y he visto alguna gente que haga PvP de alquimista. Más que nada hay gente que hace PvP con alquimista por el tema del daño, ¿sí? Tengan en cuenta de que la clase ya de por sí hace un daño bastante, ¿no? 80% más de frascos. Pero obviamente que, por ejemplo, el ocultista hace 83. O sea que obviamente que entre estas dos te quedas con esa. Y este hace un 45, no hace tanto daño. Pero generalmente se usa mucho en PvE. Yo pensé que era la que más daño hacía. Ahora recién me doy cuenta de que el ocultista hace más daño con frasco, ¿no? Como le digo, pensé que esta era la mejor, pero bueno, tiene mucha más vida y eso está bueno, además de que usamos armadura media en lugar de armadura liviana, lo que hace que tenga más vida y más salud, además de que si usamos la mascota vamos a tener un 10% más de armadura que también suma, está bastante interesante, ¿sí? Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de esto? Entonces, el tiro largo no hace que podemos pegar más de lejos, ¿sí? Y más rápidos. Después tenemos la habilidad esta que no solamente que nos hacemos rápido nosotros, no solamente que le sacamos o nos vamos curando en el tiempo, sino que hacemos que el enemigo se mueva más lento. ¿Sí? Es una escapada mucho más mejorada porque nos movemos más rápido para escapar. Nos vamos curando para ir junto con la venda subiendo nuestra vida y hacemos que el enemigo se quede atrás porque camina más lento. Y la habilidad pasiva hace que si nos quedamos quietos pegamos un 10% más rápido. Obviamente, vuelvo a repetir una vez más, todo esto está grabado desde la OBT 1.22. Todos estos datos o estos números pueden ir cambiando. Yo no creo que las habilidades cambien, pero sí puede ir cambiando el porcentaje. Porque si yo, por ejemplo, nosotros, la gente empieza a decir, che, es una mierda, 10% es muy poco, dame por lo menos un 30% más de daño por quedarme quieto. Entonces puede ser que en algún momento al estar viendo este video,
la habilidad o el porcentaje cambie, ¿sí? Pero bueno, en sí las clases o las habilidades son esas. La base de la montura o de la mascota es más 10 de armadura. Quiero ver qué opinan ustedes. ¿Usarían alquimista para hacer PvP en familiar? ¿Lo usarían para hacer PvP en solitario? ¿O lo usarían más para PvP? ¿Creen que están buenas las mejoras? ¿Qué le hubiesen puesto a la mascota? ¿Qué le hubiesen sacado? Todo eso quiero acá abajo en comentario, que me llenen la casilla de comentarios dando sus opiniones de qué piensan de esto. Y recuerden que esto es una serie de videos de las mascotas. Ya tuvimos el primer video inicial donde hablamos las generalidades y después un video específico para cada una de las mascotas que vayan saliendo. Así que espero todo su apoyo, que vayan a ver el resto de los videos. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.